En la hora antes del amanecer, la panadería en la calle principal de Vermont lucía inusualmente silenciosa y oscura. Los reflejos de las farolas tras la ventana proyectaban largas sombras sobre las hileras de vitrinas vacías, donde normalmente a esta hora ya lucían barras y bollos frescos. Thomas Baker estaba de pie junto al horno apagado, pasando distraídamente la mano por su fría superficie. El viejo horno de ladrillo, traído por su bisabuelo desde Boston en 1920, por primera vez en casi 100 años no calentaba el local con su calor en las horas de la mañana. Recorrió lentamente la panadería con la mirada. Los estantes de madera a lo largo de las paredes, la vieja balanza sobre el mostrador de mármol, la silla desgastada en el rincón donde a su hija Emily le gustaba hacer los deberes, mientras observaba a su padre trabajar con la masa. Cada objeto aquí guardaba los recuerdos de 4 generaciones de la familia Baker. Tom recordaba cómo su padre le había enseñado a sentir el punto de la masa con las puntas de los dedos, cómo su abuelo contaba historias sobre los primeros años de la panadería mientras echaba leña al horno. Un pesado suspiro resonó como un eco en el local vacío. Había pasado exactamente 1 año desde el día en que su vida se partió en 2. Sarah y Emily regresaban del mercado navideño en el pueblo vecino. El hielo en la carretera de montaña, un giro equivocado, y su familia dejó de existir. Tom todavía recordaba la llamada del sheriff, el largo viaje al hospital y el silencio ensordecedor de la casa vacía. Desde ese día todo había cambiado. El sabor del pan que había horneado toda su vida se volvió insípido. Los movimientos, perfeccionados por años de práctica, perdieron su precisión. Tom venía cada mañana, intentaba trabajar, pero cada vez más frecuentemente los pedidos quedaban sin cumplir y el horno frío. Los clientes habituales, que venían por pan fresco cada mañana durante décadas, ahora se veían obligados a buscar otras panaderías. Las viejas fotografías en las paredes parecían burlarse de él. Los rostros felices de sus padres en la inauguración de la panadería renovada en los 70. El abuelo con delantal blanco con el primer pan horneado. Mamá enseñando al pequeño Tom a dar forma a los bollos. Ahora esas fotos parecían escenas de una vida ajena, recordándole que él era el último en la dinastía de panaderos Baker. Tom se acercó a la ventana, observando cómo los primeros rayos de sol teñían el cielo de un suave color rosado. Antes era su momento favorito del día, cuando la ciudad aún dormía y la panadería ya olía a pan fresco. Ahora las horas de la mañana se habían vuelto las más difíciles, recordándole que tenía que intentar vivir, seguir adelante, aunque todo lo que deseaba era cerrar la puerta de la panadería para siempre. El teléfono vibró en su bolsillo. Otro mensaje del proveedor de harina. Llevaban varias semanas intentando contactar con él, preocupados por la drástica reducción de pedidos. Tom sacó el teléfono, pero ni siquiera leyó el mensaje. En su lugar, su mirada se posó en el calendario de la pared. Faltaba solo 1 semana para Navidad. En esta época del año, la panadería solía trabajar sin descanso, horneando pasteles y tartas festivas según viejas recetas familiares. Emily siempre ayudaba a decorar el escaparate con copos de nieve hechos a mano, y Sarah colgaba guirnaldas entre los estantes. El sonido de un coche pasando lo sacó de su letargo. Se acercó mecánicamente al mostrador, donde yacía un cuaderno desgastado con recetas, transmitido en su familia de generación en generación. Sus dedos se deslizaron por las páginas amarillentas, escritas con diferentes caligrafías, pero su mano no volteó ninguna página. Tom cerró el cuaderno, y por primera vez en toda la existencia de la panadería, no encendió el horno en las horas de la mañana. Esa noche el cielo se cubrió de pesadas nubes, anunciando una fuerte nevada. Tom se quedó en la panadería más tiempo de lo habitual, revisando viejas facturas e intentando decidir qué hacer con los pedidos para la próxima semana. Las ráfagas de viento lanzaban nieve contra las ventanas, creando extraños dibujos en los cristales, cuando la campanilla de la puerta sonó inesperadamente. En el umbral había una anciana, envuelta en un abrigo oscuro. Los copos de nieve se derretían en su cabello gris, y en sus manos sostenía un gastado maletín de cuero. Tom levantó la cabeza sorprendido. La panadería estaba cerrada, y estaba seguro de haber volteado el cartel en la puerta. «Disculpe, señora, ya estamos cerrados», empezó a decir. Pero la mujer, como si no oyera sus palabras, entró tranquilamente, dejando huellas húmedas en el suelo de madera. Sus movimientos eran pausados y seguros, como si hubiera estado allí muchas veces. «Sabes, joven»,
Su voz era suave y profunda. Una vez, en una nevada como esta, probé por primera vez un pan que me enseñó a entender la vida. Se detuvo junto al viejo horno, pasando la mano por los ladrillos fríos. Tu horno extraña el calor. Tom quería protestar, decirle que era mejor que se fuera, pero algo en su presencia le hizo callar. La mujer sacó de su maletín un viejo libro encuadernado en cuero, cuyas páginas estaban marcadas con numerosos señaladores. Colecciono recetas de pan que cura almas, continuó, abriendo el libro. En cada familia de panaderos hay recetas así, aunque no todos las recuerdan. Veo que ustedes también las tenían. Asintió hacia el cuaderno con recetas familiares que yacía sobre el mostrador. Las teníamos, sí, supongo. Tom sintió un nudo en la garganta. Pero eso es todo pasado. Ya no horneo pan. Al menos, no como antes. Se volvió hacia la ventana, intentando ocultar las lágrimas que repentinamente asomaron a sus ojos. La mujer hojeaba silenciosamente su libro, y el susurro de las páginas se mezclaba con el aullido del viento tras la ventana. Sabes, en 1932, durante la Gran Depresión, un panadero en Kansas seguía horneando pan, incluso cuando la gente no tenía dinero para comprarlo. Decía que el pan no era tanto para el cuerpo como para el alma. Y la gente venía a él. Algunos con huevos, otros con leche, y algunos simplemente con una palabra amable. Tom escuchaba sin interrumpir. Las historias sobre viejas panaderías siempre habían sido parte de su vida, pero ahora parecían lejanas e irreales, como cuentos de la infancia. La mujer se acercó más, y él notó que sus ojos eran de un asombroso color ámbar. Tengo una receta, dijo ella, sacando del libro una hoja amarillenta. Me la dio una mujer en Nueva Orleans. Horneaba este pan después de que un huracán destruyera su casa y se llevara a toda su familia. Decía que fue precisamente este pan el que le ayudó a encontrar fuerzas para seguir viviendo. Tom quería negarse, decir que no creía en tales historias, pero algo en la voz de la desconocida le hizo extender la mano y tomar la hoja. La receta estaba escrita con tinta descolorida, pero las letras eran claras y legibles. Me he alojado en el hotel local por unos días, dijo la mujer, dirigiéndose hacia la salida. Si quieres intentar hornear este pan, te ayudaré. A veces las viejas recetas guardan más que simplemente instrucciones de preparación. La campanilla volvió a sonar, y ella desapareció en la ventisca tan repentinamente como había aparecido. Tom se quedó de pie, sosteniendo la hoja amarillenta, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido al interés. Colocó cuidadosamente la receta junto al cuaderno familiar, y antes de cerrar la puerta, lanzó una larga mirada al viejo horno. A la mañana siguiente, Tom llegó a la panadería más temprano de lo habitual. La receta, dejada por la misteriosa visitante, yacía sobre la mesa, y la luz matutina caía sobre el papel amarillento, haciendo las letras más nítidas. Pan del nuevo comienzo, decía el título de la receta, y debajo estaban anotados los ingredientes, la mayoría de los cuales parecían simples y familiares. Sacó el viejo recipiente de cobre, el mismo en el que su padre siempre amasaba la masa especial para las fiestas. Por primera vez en muchos meses, los movimientos no parecían mecánicos. Tom vertió lentamente la harina, creando una pequeña hendidura en el centro. La receta requería usar agua tibia de manantial, pero decidió que el agua filtrada normal serviría. El sonido de la puerta abriéndose le hizo volverse. En el umbral estaba la visitante de ayer, como si supiera que él decidiría comenzar precisamente hoy. El agua debe estar viva, dijo ella en lugar de un saludo, sacando de su maletín una pequeña botella de vidrio. La recogí del arroyo de la montaña esta madrugada. Tom quería protestar, decir que era solo agua, pero algo en los movimientos seguros de la mujer lo detuvo. Ella se acercó a la mesa y vertió cuidadosamente el agua en la hendidura de la harina. Ahora escucha la masa, dijo en voz baja. Ella te dirá cuándo está lista para recibir la sal. Comenzó a amasar lentamente, y los movimientos familiares de repente empezaron a llenarse de nuevo significado. Tom recordó cómo en su infancia observaba a su padre, quien siempre decía que el pan siente el estado de ánimo del panadero. En ese entonces esas palabras parecían una ocurrencia divertida, pero ahora, hundiendo sus manos en la masa viva y maleable, comenzó a entender su significado. Cuéntame sobre tu primera hogaza, pidió la mujer, sentándose en la vieja silla en el rincón. Tom guardó silencio, continuando trabajando con la masa, y luego comenzó suavemente. Tenía 8 años.
Papá me permitió hornear pan por mi cuenta para nuestro desayuno dominical. Estaba tan orgulloso y asustado al mismo tiempo. Los recuerdos surgieron sorprendentemente vívidos. El olor de la harina fresca, el calor de la mano de su padre guiando sus movimientos, la sonrisa de su madre cuando vio el resultado algo torcido pero apetitoso de sus primeros esfuerzos. La masa bajo sus manos se volvía cada vez más elástica, receptiva. «Ahora la sal», dijo la mujer, y Tom comprendió con sorpresa que realmente sentía que la masa estaba lista. Añadió cuidadosamente la sal, y la masa bajo sus manos pareció cobrar vida, cambiando su estructura. «El pan lo recuerda todo», continuó su invitada. «Cada toque, cada pensamiento del panadero. Por eso el pan más sabroso sale de las manos de quienes lo hornean con amor». Tom sintió un nudo en la garganta. Sarah siempre decía algo similar cuando venía a la panadería con la pequeña Emily. Sus manos se detuvieron por un momento, y la masa pareció responder a esta pausa, perdiendo un poco su elasticidad. «No te detengas», dijo suavemente la mujer. «Continúa trabajando con la masa. Deja que tus recuerdos se conviertan en parte de ella». Tom respiró profundamente y continuó amasando, lenta y metódicamente. Con cada movimiento la masa se volvía más obediente, adoptando la forma que le daban sus manos. Cuando el trabajo estuvo terminado, Tom colocó la masa en un gran recipiente de madera para que fermentara. El sol ya estaba alto, inundando la panadería con una luz cálida. Miró sus manos, cubiertas de harina, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la paz. «Ahora hay que esperar», dijo la mujer levantándose de la silla. «El pan, como la vida, requiere paciencia. Volveré en 2 horas». Se dirigió hacia la salida, pero en la puerta se volvió. «Y no te olvides de encender el horno. Las viejas paredes extrañan el calor». Mientras esperaba el regreso de la desconocida, Tom comenzó a encender el horno. Los viejos leños, apilados junto a la pared desde el invierno pasado, estaban secos y prendieron rápidamente. Con cada minuto el local se llenaba de calor, tan familiar y antes habitual. Observaba la masa, que se elevaba lentamente en el recipiente, y por primera vez en mucho tiempo, no sentía deseos de abandonar la panadería. La mujer regresó exactamente 2 horas después, como había prometido. En sus manos sostenía un pequeño paquete, que colocó cuidadosamente sobre la mesa. «Es masa madre», explicó, desenvolviendo la tela. «Tiene más de 50 años. Estas masas madres se transmiten de generación en generación, absorbiendo la historia de cada familia». Tom tomó cuidadosamente el frasco de vidrio. Dentro burbujeaba una masa viva, verdadera masa madre, como la que usaban los panaderos antes de la invención de la levadura industrial. Su abuelo también tenía una así, pero después de su muerte se perdió, y la familia cambió a métodos modernos. «¿Sabes?», comenzó la mujer sentándose junto al horno. «La masa madre es como el alma humana. Hay que alimentarla, cuidarla, y entonces responde con reciprocidad. Pero si la dejas sin atención, puede dormirse o incluso morir». Hizo una pausa, mirando el fuego. «Sin embargo, incluso la masa madre más débil puede revivir, si se le dedica suficiente esfuerzo y amor». Tom revisó la masa. Se había duplicado en tamaño y olía a frescura y a algo sutilmente familiar de su infancia. «En los años 40, continuó la mujer, había una panadería en Portland. El panadero recibió la noticia de la muerte de su hijo en la guerra y cerró su negocio. Pero su masa madre siguió viviendo en el frasco durante 1 año entero, hasta que encontró fuerzas para volver al horno. ¿Y sabes qué? Fue precisamente el aroma de la masa levantada con esa masa madre lo que lo devolvió a la vida». Tom escuchaba, dividiendo la masa en partes y formando las futuras hogazas. Sus manos recordaban estos movimientos, y el cuerpo encontraba por sí solo el ritmo correcto de trabajo. Cada toque a la masa respondía con calor, como si fuera un ser vivo. «Mi abuela decía», comenzó Tom inesperadamente, «que el pan verdadero debe descansar después de hornearse. Siempre cubría las hogazas calientes con una toalla de lino, y no permitía que nadie las tocara durante al menos 1 hora». Se sorprendió de lo fácilmente que surgió este recuerdo, que parecía haberse perdido hacía mucho en las profundidades de la memoria. La mujer sonrió, sacando de su maletín una vieja toalla de lino. «Tu abuela era una mujer sabia. El pan realmente necesita ser cubierto, no solo para mantener el calor, sino para darle tiempo de completar su transformación de simple pan horneado en algo más».
El horno ya estaba lo suficientemente caliente, y su calor llenaba la panadería con una calidez acogedora. Tom colocó las hogazas formadas en una bandeja espolvoreada con harina. Los movimientos se volvían cada vez más seguros, como si el cuerpo recordara lo que la mente trataba de olvidar. Cada hogaza de pan es una pequeña historia, dijo la mujer, observando su trabajo. En ella viven los recuerdos de quienes nos enseñaron a hornear, de los primeros fracasos y victorias, del aroma del pan recién horneado en la casa paterna. Se acercó a la bandeja y pasó suavemente la mano sobre las futuras hogazas, sin tocar la masa. En estas hogazas siento la historia de tu familia. Esperan su momento para contarla de nuevo. Tom miró el reloj. Era hora de meter el pan en el horno. Tomó la pala de madera, que no había usado durante muchos meses. Se ajustó a su mano como si nunca hubiera habido una larga pausa. Ahora, dijo la mujer, deja que el fuego haga su trabajo, y nosotros esperaremos. A veces la espera es la parte más importante del proceso. En el horno crepitaba la leña, y por la panadería se esparcía el olvidado aroma de la masa elevándose. Tom y su misteriosa invitada estaban sentados junto a la ventana, observando cómo los escasos copos de nieve danzaban en el aire helado. El tiempo pareció ralentizar su marcha, recordando aquellos días lejanos cuando el pequeño Tom se quedaba hasta tarde, esperando a que su padre terminara de trabajar. La masa es algo asombroso, rompió el silencio la mujer. Se parece en algo al tiempo, igual de fluida, viva, capaz de tomar cualquier forma. Y como el tiempo, guarda en sí todos los toques, todos los momentos. Sacó de su maletín otra receta. Esta me la dio un viejo panadero de Seattle. Decía que la aprendió de su abuelo, que sobrevivió a la pérdida de toda su familia durante una epidemia. Tom tomó la hoja amarillenta, pero no la leyó. En su lugar, miraba sus manos, todavía cubiertas de harina, y pensaba en las innumerables hogazas que habían sido creadas por estas manos. Cada una llevaba en sí una parte de su vida, de su historia. ¿Cómo pudo olvidarlo? ¿Sabes?, comenzó en voz baja. A Emily le encantaba ayudarme los sábados. Siempre pedía permiso para formar ella misma los panecillos. No le salían muy bien, quedaban torcidos, irregulares. Pero los clientes venían específicamente por esos panecillos. Decían que tenían un encanto especial. Su voz tembló, pero continuó. Sara los llamaba panecillos con amor. La mujer escuchaba en silencio, y en sus ojos color ámbar se reflejaban los destellos de la llama del horno. Cada pérdida deja un vacío, dijo finalmente. Pero la naturaleza no tolera el vacío. Gradualmente se llena con algo nuevo. No lo mismo, pero algo que nos ayuda a seguir viviendo. El aroma del pan horneándose se volvía cada vez más nítido, llenando el espacio de la panadería. Tom se levantó y se acercó al horno para revisar las hogazas. Los movimientos eran precisos, seguros. El cuerpo recordaba lo que el alma trataba de olvidar. La masa tiene una peculiaridad, continuó la mujer, observando su trabajo. No tolera las prisas ni la indiferencia. Si estás enojado o apurado, el pan lo sentirá sin falta. Pero si pones en el trabajo amor y el recuerdo de quienes te enseñaron este arte, la masa responderá con reciprocidad. Tom golpeó suavemente la corteza inferior de una de las hogazas. El sonido era correcto, profundo. El pan estaba casi listo. Recordó cómo su padre le había enseñado a determinar si el pan estaba listo por el sonido, por el color de la corteza, por el aroma. El pan lo dirá todo por sí mismo, decía. Solo hay que aprender a escuchar. Tus manos recuerdan, dijo suavemente la mujer. Recuerdan cada toque a la masa, cada gesto que se transmitía de generación en generación. En estos movimientos vive la memoria de tu padre, de tu abuelo, de todos los que estuvieron ante este horno antes que tú. Tom sacó las hogazas terminadas, doradas, con corteza crujiente, exactamente como debían ser. El aroma del pan fresco llenó toda la panadería, y por un momento pareció que el tiempo había retrocedido, como si no hubiera existido este año de vacío y dolor. La mujer se levantó y extendió sobre la mesa la toalla de lino que había traído. Ahora las cubriremos, dijo. Que descansen y cuenten su historia. Tom colocó cuidadosamente las hogazas sobre la toalla, y ella las cubrió con el borde suelto. Cada hogaza de pan no es solo comida, añadió en voz baja. Es una carta de amor del panadero al mundo.
y hoy has vuelto a empezar a escribir tu historia. Una hora después, cuando el sol estaba alto, apareció en la panadería el primer visitante en mucho tiempo. El viejo señor Johnson, que venía aquí cada mañana durante 30 años, entreabrió cuidadosamente la puerta, atraído por el familiar aroma del pan fresco. Sus ojos se abrieron con sorpresa cuando vio a Tom junto al horno. «Es hora de cortar la primera hogaza», dijo la mujer, asintiendo hacia el visitante que acababa de entrar. Tom se acercó lentamente a la mesa y tomó el cuchillo. El pan bajo la toalla aún conservaba el calor. El primer corte, y la habitación se llenó de un aroma que le oprimió el corazón. Tom lo recordaba desde la infancia, pero nunca había podido lograr algo así en su propia hornada. El señor Johnson observaba en silencio cómo Tom cortaba una rebanada. La corteza crujió bajo el cuchillo, revelando una miga de un asombroso tono dorado. «Este pan es especial», dijo la mujer. «Se hornea cuando es necesario soltar el pasado sin perder la memoria de él. Cada uno que lo prueba encuentra en él el sabor de sus recuerdos más importantes». Tom extendió la rebanada al señor Johnson, y éste la recibió con reverencia, como un don sagrado. Al morder un pedazo, el anciano se quedó inmóvil, y luego aparecieron lágrimas en sus ojos. «Dios mío», susurró. «Es exactamente igual al que horneaba mi madre. No había sentido este sabor en más de 40 años. Ahora pruébalo tú mismo», dijo suavemente la mujer a Tom. Él se cortó una rebanada, la llevó a sus labios y se quedó inmóvil. En ese momento todos los recuerdos lo inundaron de golpe. Los desayunos dominicales con sus padres, las primeras lecciones junto al horno, la risa de Emily probando el pan recién horneado, la sonrisa de Sarah cuando le traía café temprano por la mañana. El sabor del pan se revelaba gradualmente, como contando una historia. Tom sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero por primera vez en mucho tiempo no eran lágrimas de desesperación. En ellas había una tristeza luminosa y algo más, quizás aceptación o incluso esperanza. «¿Sabes?», dijo la mujer, sentándose a su lado. «Cuando perdemos a nuestros seres queridos, nos parece que con ellos se va todo. Todos los colores, todos los sabores, toda la alegría de la vida. Pero gradualmente empezamos a entender que nos dejaron mucho más de lo que pensamos. Su amor, sus lecciones, su memoria, todo esto vive en nosotros». Tom miraba la hogaza de pan, que aún conservaba el calor del horno. Cada grieta en la corteza, cada curva de la forma había sido creada por sus manos, pero también por las manos de todos aquellos que le enseñaron este arte. «Pensé que nunca más podría hornear», dijo en voz baja, «que sin ellos todo esto había perdido sentido. Pero es precisamente así como ellos siguen viviendo», respondió suavemente la mujer. «En cada hogaza que creas, en cada movimiento que te enseñaron, en cada sonrisa que tu pan provoca en la gente. Esa es la verdadera memoria, viva, activa, trayendo alegría a otros». El señor Johnson seguía de pie junto al mostrador, sosteniendo cuidadosamente su rebanada de pan. «Sabes, Tom», dijo finalmente, «tu padre siempre decía que el verdadero pan puede sanar almas. Nunca entendí lo que quería decir, hasta hoy». Tom miró sus manos. Estaban cubiertas de harina, como miles de veces antes. Pero ahora esta harina no parecía simplemente rastros de trabajo, sino señales de pertenencia a algo más grande, a una cadena de generaciones que transmiten su amor a través del simple arte de crear pan. La mujer se levantó y empezó a recoger sus cosas. «Mi trabajo aquí ha terminado», dijo con una ligera sonrisa. «Ahora sabes qué hacer». Dejó sobre la mesa su libro de recetas y la vieja masa madre. «Ahora son tuyos. Úsalos para ayudar a otros a encontrar su camino a través del pan, como hoy encontraste el tuyo». En las semanas siguientes, la panadería fue volviendo lentamente a la vida. Cada mañana Tom llegaba antes del amanecer, encendía el horno y comenzaba a trabajar con la masa. La vieja masa madre, dejada por la misteriosa visitante, daba al pan un sabor y aroma especiales que nunca antes había podido lograr. La gente volvió a acudir a la panadería, atraída no solo por el olor del pan fresco, sino por algo intangible que había aparecido en la propia atmósfera del lugar. Extrañamente, ahora los recuerdos de Sarah y Emily no causaban un dolor tan agudo. Era como si se hubieran disuelto en el aire mismo de la panadería, convirtiéndose en parte de cada hogaza, de cada amasado. Tom empezó a notar que algunos clientes se quedaban más tiempo de lo habitual,
compartían sus historias, hablaban de pérdidas y hallazgos. La señora Peterson, que había perdido a su marido la primavera pasada, confesó que fue precisamente el olor del pan fresco de su panadería lo que por primera vez en mucho tiempo le hizo sentir deseos de seguir viviendo. Una mujer joven, recién mudada a la ciudad, dijo que el aroma de sus horneados le recordaba el hogar que había dejado a miles de millas de distancia. El libro de recetas, dejado por la misteriosa visitante, resultó ser un verdadero tesoro. Cada receta iba acompañada de una historia, sobre pérdidas y hallazgos, sobre dolor y sanación. Tom comenzó a experimentar con estas recetas, añadiéndoles algo propio, entretejiendo en ellas sus recuerdos y experiencia. Una mañana, mientras amasaba para un pan festivo especial, se sorprendió tarareando una vieja canción que Emily solía cantar mientras le ayudaba en la panadería. Esta melodía surgió tan naturalmente, como si fuera parte del propio proceso de crear pan. Y por primera vez en mucho tiempo, este recuerdo no provocó dolor, sino una cálida y luminosa tristeza. El viejo horno pareció cobrar una segunda vida. Tom notó que el pan se horneaba de manera especial. La corteza salía exactamente como debía ser, y la miga siempre quedaba perfecta. Parecía como si los propios ladrillos hubieran absorbido décadas de amor por su oficio y ahora devolvieran ese calor a cada nueva hogaza. La gente empezó a traerle sus historias junto con los pedidos. Algunos pedían pan para reconciliarse con sus seres queridos, otros para un evento importante en sus vidas. Tom escuchaba atentamente a cada uno, y trataba de poner en el trabajo no solo maestría, sino también comprensión de lo que había detrás de cada pedido. Un día entró en la panadería una pareja joven. Habían perdido recientemente a su hijo, y buscaban una manera de lidiar con el dolor. Tom horneó para ellos un pan especial, siguiendo la receta del libro de la viajera. Pan del consuelo, como se llamaba. Una semana después volvieron para decir que, al compartir ese pan, pudieron por primera vez hablar de su pérdida y sus sentimientos. Gradualmente, la panadería se convirtió en algo más que un simple lugar donde se vende pan. Se transformó en una especie de refugio para quienes buscaban consuelo o apoyo. Tom comprendió que su trabajo no era simplemente hornear pan, sino crear un espacio donde la gente pudiera encontrar paz y comprensión. Empezó a notar cómo cambiaban los rostros de las personas cuando entraban en la panadería. La tensión parecía caer de sus hombros, las preocupaciones pasaban a segundo plano. Tal vez era por el aroma del pan fresco, o tal vez por esa especial atmósfera de aceptación y comprensión que reinaba allí. El viejo cuaderno familiar de recetas ahora yacía junto al libro de la viajera. Y Tom, a menudo hojeaba ambos, encontrando sorprendentes coincidencias y ecos en las historias que contenían. Empezó a comprender que su herencia familiar no eran solo recetas y técnicas, sino la capacidad de traer algo más grande al mundo a través del simple acto de crear pan. En esos momentos, sentía especialmente fuerte la presencia de todos aquellos que le habían enseñado este arte. Su padre, su abuelo, y ahora también aquella misteriosa mujer que le ayudó a redescubrir su vocación. Y aunque nunca más la volvió a ver, sus lecciones vivían en cada hogaza que salía de su horno. Había pasado un año desde aquella noche nevada cuando la misteriosa desconocida apareció en la panadería. La mañana de diciembre amaneció clara y helada, y los primeros rayos de sol, que penetraban por las grandes ventanas, jugaban en las bandejas pulidas y los moldes de cobre. Tom llevaba ya varias horas en pie, preparando los tradicionales dulces navideños. La panadería había cambiado durante este año. En las paredes aparecieron nuevas fotografías. Ahora, junto a las viejas fotos familiares, colgaban fotografías de los clientes con sus historias. En el rincón había una pequeña mesa con libros. La gente a menudo dejaba aquí publicaciones que les habían ayudado en tiempos difíciles. Y en el mostrador, junto a las cestas de pan fresco, había un cuaderno donde cada uno podía escribir su historia. Esta mañana Tom preparaba un pan especial, el mismo con el que comenzó su camino hacia la sanación. Sus manos trabajaban con confianza la masa, y cada movimiento estaba lleno de significado y memoria. La masa madre, dejada por la viajera, se había vuelto aún más fuerte, como si absorbiera todas las historias que pasaban por estas paredes. Sonó la campanilla, y entró en la panadería una mujer joven con una niña pequeña. Tom las reconoció. Era la misma pareja que había venido hace un año después de perder a su hijo. Ahora habían adoptado a una niña, y sus ojos brillaban con una tranquila felicidad. La pequeña miraba con curiosidad las vitrinas,
mientras su madre sostenía en las manos un familiar libro encuadernado en cuero. «Encontramos esto en el umbral de nuestra casa», dijo la mujer, extendiendo el libro. Había una nota diciendo que debía entregárselo a usted. Tom tomó cuidadosamente el libro. Era exactamente el mismo recetario que le había dejado la viajera, pero las páginas estaban llenas de nuevas historias y recetas. Al hojear las páginas, encontraba rostros y destinos familiares, historias de personas que habían venido a su panadería durante este año. Cada receta iba acompañada de un relato sobre cómo el pan había ayudado a encontrar el camino hacia la sanación, el perdón, la nueva vida. En la última página había una breve nota escrita con una caligrafía familiar. «Ahora es tu turno de añadir historias a este libro». Tom colocó el libro en el estante junto al cuaderno familiar de recetas y volvió al trabajo. La masa bajo sus manos respiraba y vivía, absorbiendo el sol de la mañana y las conversaciones pausadas de los primeros clientes. Pensaba en cómo se entrelazan maravillosamente los destinos humanos, cómo el simple pan puede convertirse en un puente entre el pasado y el futuro, entre la pérdida y el encuentro. El horno zumbaba familiar y acogedor, esparciendo calor por toda la panadería. En la pared hacía tic-tac el viejo reloj, el mismo que había marcado el tiempo para 4 generaciones de panaderos Baker. Pero ahora su marcha no le parecía a Tom despiadada. Más bien, le recordaba que la vida continúa, trayendo nuevas historias y nuevos comienzos. Sacando otra tanda de pan, Tom cubrió las hogazas con una toalla de lino en un movimiento habitual. De ella se elevaba el vapor, formando patrones caprichosos en el aire helado. Cada hogaza guardaba en sí una partícula del calor de sus manos, ecos de las historias contadas entre estas paredes, memoria de quienes le enseñaron este arte. Sabía que Sarah y Emily siempre serían parte de este lugar, en el crujido del suelo de madera, en los reflejos del sol matutino sobre los cristales de las vitrinas, en el aroma del pan fresco. Pero ahora esta memoria no hería, daba fuerzas para seguir adelante, ayudando a otros a encontrar la luz incluso en los momentos más oscuros. La niña pequeña junto al mostrador se rió, estirándose hacia un panecillo fresco, y esta risa cristalina resonó como un eco por la panadería. Tom sonrió, mirando cómo su madre partía un pedazo de pan caliente y se lo extendía a su hija. En ese momento comprendía más claramente que nunca que su panadería se había convertido en algo más que un simple lugar de trabajo. Se había convertido en un espacio donde se entrelazan las historias, donde la tristeza se transforma en esperanza, y el simple pan se convierte en el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de alguien. Gracias por haber pasado este tiempo conmigo, sumergiéndose en la historia de la panadería de Tom Baker. En esta historia cada uno de nosotros puede encontrar una parte de sí mismo. Nuestras pérdidas y hallazgos, momentos de desesperación y renacimiento, la fuerza de las cosas simples que nos ayudan a sanar. Si esta historia tocó su corazón, suscríbanse al canal. Aquí encontrarán muchas más historias profundas sobre la vida, el amor y la búsqueda del propio camino. Presionen la campanilla para no perderse nuevas publicaciones, y compartan este video con aquellos que quizás ahora necesiten una gota de esperanza y calidez. Cuídense, y recuerden, incluso en los momentos más oscuros siempre hay lugar para la luz y nuevos comienzos. Hasta pronto.